Hola a todos, bienvenidos a la clase de Estadística del grado en Ingeniería Informática. A continuación vamos a realizar un ejercicio tipo de examen que abarca los contenidos de las unidades 1 y 2, Estadística descriptiva unidimensional y bidimensional. El enunciado nos dice que en la siguiente tabla se tiene información relativa a 80 vuelos intercontinentales de la compañía aérea Air, donde se ha registrado el sobrepeso en cientos de kilogramos que se carga en bodega, siendo esta la variable X, y la penalización o multa por sobrepeso que la operadora anunció que se aplicaría en el vuelo de los viajeros que llevaran más peso del permitido en cientos de euros. Bien, pues a continuación nos pide que seleccionemos el 40% central de los vuelos según el sobrepeso en bodega. ¿Entre qué dos valores de sobrepeso oscilan los datos seleccionados? Vale, pues como quiere que trabajemos con la variable sobrepeso, pues voy a cogerme tan solo esa variable, que sería la X. Me cojo mi variable X, que toma los valores del menos 7 al menos 1, del menos 1 al 3, y del 3 al 5. Y ahora cojo su frecuencia, que sería 1 y 24, 25, 19 y 1, 20, 31 y 4, 35. Y ahora tenemos que seleccionar el 40% central de los vuelos. Vale, pues vamos a plantear esta situación. Si nosotros aquí tenemos todos los datos del sobrepeso en cientos de kilos que se ha registrado, pues yo tengo aquí mi mínimo valor y mi máximo. Es decir, el 40% central está por aquí y yo quiero buscar los valores A y B. Para eso tengo que tener en cuenta de que si yo tengo el 40% en el centro, tengo un 30% a la izquierda y un 30% a la derecha. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues que yo podré calcular tanto A como B estableciendo que A es el percentil 30 y que B es el percentil 70. Para ambos cálculos tendré que aplicar esta fórmula de aquí, es decir, tengo que aplicar esta fórmula sobre un intervalo. Pues vamos a situarnos acerca de qué intervalo voy a elegir en cada caso. Pues necesito tener en cuenta el número total de los datos, que ya sabemos que es 80, y también necesito tener las frecuencias acumuladas, que serían 25, 45 y ya 80. Pues si nosotros hacemos el 30% de 80, obtenemos 24. Entonces, como tenemos 24, mi intervalo va a ser el primero, puesto que el 24 en la acumulada está por debajo del 25. Esto quiere decir que estoy en el intervalo 1, que sería el menos 7 menos 1. Una vez que llego a este punto, ya puedo aplicarle esta fórmula de aquí, que sería extremo inferior del intervalo. Vale, genial, pues menos 7. Y ahora ya sería más. Y ahora, en el numerador tengo que poner por n por p entre 100, que sería 80 por el percentil que estoy haciendo, que es el 30, entre 100. Y ahora menos la frecuencia absoluta acumulada del anterior. Puesto que estoy en el primer intervalo, la acumulada del anterior no existe y se pone un 0. Ahora, entre n sui, que es mi frecuencia absoluta, que sería 25, y por la amplitud del intervalo. Pues como estoy en el intervalo menos 7 menos 1, si hago la diferencia del superior menos inferior, menos 1 menos menos 7, sale 6. Introduciendo estos datos en la calculadora, obtendremos que el valor de A es menos 1,24. Ahora hacemos exactamente lo mismo para el caso de B. Para el caso de B, pues me voy a situar en el 70% de 80, que esto es 56, y como es 56 que está por encima del 45, me quedo con el intervalo 3, que sería el 3,5. Y ahora ya, pues vamos a aplicar nuestra formulita a ese intervalo. Extremo inferior del intervalo sería 3. Ahora tenemos que hacer la parte de n por p entre 100, que en este caso va a ser 80 por 70 entre 100. Y ahora tenemos que restarle la acumulada del anterior. La acumulada del anterior sería 45 y nuestra frecuencia absoluta sería 35. La amplitud de este intervalo sería 5 menos 3, 2. Introduciendo estos datos en la calculadora, obtenemos que el valor de B es 3,6286. Y con esto conseguimos entre los dos valores entre los que oscilan el 40% central de los vuelos según el sobrepeso de bodega.
Una vez que tenemos esto, pasamos a ver cuál es el valor más frecuente para el sobrepeso cuando se anuncia que se aplicará una multa de 200 euros o más. Vale, de nuevo quiere que trabajemos con X, pero ahora lo que quiere es que la multa sea de 200 euros o más. Es decir, la Y va a ser mayor o igual que 2. Esto se tiene en cuenta a la hora de contabilizar las frecuencias. Es decir, mis valores de X seguirán siendo los mismos, del menos 7 al menos 1, del menos 1 al 3 y del 3 al 5. Y esa condición me influye a la hora de contabilizar los datos, puesto que solo me valen estas dos columnas de la tabla. Sería 24, 20 y 4. Vale, como vamos a calcular la moda, necesito tener clara cuál es la amplitud de los intervalos, además de la densidad de frecuencia. Entonces añadimos esta tabla, la amplitud, que sería 6, 3 menos menos 1, 4 y 5 menos 3, 2, además de añadir la densidad de frecuencia, que sería la H sub I, que hay que ir haciendo los cocientes. 24 entre 6 sale 4, 20 entre 4 sale 5 y 4 entre 2 sale 2. Pues una vez que tenemos esto, ya podemos decir que nuestro intervalo modal sería el segundo de aquí. Y entonces sobre este intervalo vamos a aplicar la fórmula de la moda, que sería extremo inferior del intervalo. Bien, pues partimos de nuestro menos 1. Perdona, todavía no hay que poner la línea. Menos 1 más. Y ahora, densidad de frecuencia de mi intervalo, que es 5, menos densidad de frecuencia del anterior, que es 4, 2 por la densidad de frecuencia, que es 10, menos la anterior, que es 4, y menos 2. Y esto hay que multiplicarlo por la amplitud, que es 4. Bien, pues 5 menos 4, 1. 1 por 4 son 4. Y 10 menos 4 y menos 2 son 4. 4 entre 4, 1. Y menos 1 más 1 sale 0 para la moda. Y con esto tenemos listo tanto el apartado A, su primera pregunta, como la segunda. Ahora, en la página siguiente, vamos a trabajar el apartado B, para no colapsar toda la información. En el caso del B, quiere que saquemos un modelo lineal para contestar a la pregunta de cuál es el calor pronosticado para, será valor pronosticado para el sobrepeso en bodega cuando la penalización anunciada sea de 400 euros. Determina la fiabilidad de esta predicción. Vale, pues para hacer el modelo lineal vamos a tener que hacer I igual a A más B por X, de donde B se saca así y A se saca así. Es decir, necesito las distintas medidas descriptivas tanto de X como de Y. Pues bien, me cojo entonces en primer lugar mi tablita de la variable X para hacer los cálculos de todas estas medidas. Vamos a poner también nuestras marcas de clase y entonces yo tendría que del menos 7 al menos 1 su marca de clase y su frecuencia. Luego del menos 1 al 3 y del 3 al 5. ¿Qué pasa con la X sub I? Que es la marca de clase, entonces tengo que sumar estos, que salen menos 8, entre 2 menos 4. Luego tengo por aquí 3 menos 1 son 2, y 2 entre 2 son 1, y luego 5 más 3, 8, entre 2, 4. Las marcas de clase serían menos 4, 1 y 4, y mi frecuencia absoluta es la que hemos hecho antes, 25, 20 y 35. A partir de esto, lo que voy a poder calcular es la media, como hemos dicho, que sería el sumatorio de los valores de X por n entre n, y entonces lo que tendría que hacer sería menos 4 por 25, más 1 por 20 y más 4 por 35, y dividir entre 80, lo cual me da un valor de la media de 0,75. Ahora para la varianza de X, hago lo mismo, pero haciendo la X sub I al cuadrado por n sub I entre n y menos la media de X al cuadrado, y entonces sería la X sub I al cuadrado sería 16 por 25, más 1 por 20, y más 16 por 35. Todo esto se va a dividir de 80, que es el número total de datos, y se le resta el 0,75 al cuadrado, lo cual me aporta una varianza de 11,6875. A continuación vamos a repetir el procedimiento con nuestra variable y. Entonces vamos a colocar aquí nuestras medidas, la variable y,
sería 1, 2, 3 y sus frecuencias, que en este caso no hay que hacer marcas de clase, entonces disminuimos el enunciado. Bien, pues su frecuencia sería el valor i igual a 1 aparece 32, el i igual a 2 sería 23 y el i igual a 3 son 25. Vale, 20, 21, 19, 4, 23 y 31, 32. Lo tenemos. Vale, pues ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre ahora sería que si yo tengo que hacer mi media de i, tengo que hacer el sumatorio de los valores de i por la frecuencia y dividir entre n, es decir, 1 por 32 más 2 por 23 más 3 por 25 y divido entre 80, lo cual me aporta un dato de exactamente 1,9125. Para la varianza de i haré lo mismo que hemos hecho en el paso anterior, sumatorio de los valores de i al cuadrado por n sub i entre n menos la media de i al cuadrado. Entonces sería 1 al cuadrado 1 por 32, 2 al cuadrado 4 por 23 y 3 al cuadrado 9 por 25. Todo esto dividido entre 80 y se le resta el 1,9125 al cuadrado. Y esto nos aporta una varianza de 0,7048. Vale, genial. Pues una vez que tengo esto, ya solo me faltaría hacer la covarianza, que la vamos a hacer aquí en la parte superior al lado de la tablita, para tener en cuenta de lo que yo tengo que multiplicar es cada valor de x por cada valor de y, por su frecuencia, dividir entre n y restarle el producto de las medias. Dividimos entre n y le restamos el producto de las medias. Bien, pues esto sería hacer exactamente la operación de la marca de clase del menos 7 menos 1, que ya sabemos que es menos 4 por 1 y por 1. El siguiente que habría que hacer, no tenemos que contabilizarlo porque sale 0. Después sería menos 7 por 3 y por 24. Luego sería 1 por 19 por 2, 1 por 3 por 1, 4 por 1 por 31 y el último 4 por 2 y por 4. Una vez que hacemos esto, dividimos entre 80 y se le resta el producto de 0,75 por 1,9125. Y se obtiene que la covarianza vale exactamente menos 2,6219. Así que ya podemos deducir la regresión lineal. Para deducir la regresión lineal vamos a calcular tanto los términos b como a, con lo cual voy a empezar por b, que sería covarianza entre varianza de x. Vale, pues mi b. Vale, disculpad que lo que vamos a hacer ahora es sobrepeso en función de la penalización. Entonces lo que quiero calcular es x sobre y. Al calcular x sobre y, lo que voy a hacer es que b no va a ser covarianza entre varianza de x, sino que va a ser entre varianza de y. Voy a hacer una recta que sea x igual a más bi, y entonces esta b se calcula como la covarianza entre la varianza de y. Entonces, ¿cómo se va a hacer entre la varianza de y? Pues va a ser exactamente menos 2,6219 entre la varianza de y, que es 0,7048. Si realizamos esta operación, nos sale que el valor de b es menos 3,72. Y ahora para el valor de a, habría que hacer media de x menos b por media de y. Para la media de x sería 0,75. Como es menos b, ponemos más 3,72. Y la media de y es 1,9125. Con lo cual, obtenemos que el valor de a es 7,8645. Y ya puedo decir que mi resta va a ser x igual a
que es 7,8645, menos 3,72 por I. Ahora, como me dice que la multa ha sido de 400 euros, pues sé que mi I va a ser igual a 4. Con lo cual, si la I vale 4, la X va a valer 7,8645 menos 3,72 por 4. Introduciendo esto en la calculadora, obtenemos que el sobrepeso que lleva será de exactamente menos 7,015. Vale, acerca de la fiabilidad, lo que tengo que hacer es el coeficiente de determinación. ¿Fiable? Bien, pues vamos a verlo. Si yo hago R cuadrado, va a ser covarianza entre el producto de las varianzas. Con lo cual, lo que voy a realizar va a ser la operación de menos 2,6219 al cuadrado entre la varianza de X, que es 11,6875, y la varianza de Y, que es 0,7048. Vale, pues si introducimos esta operación, obtenemos un coeficiente de determinación de 0,8345. Debido a que es muy alto y próximo a 1, tenemos que la predicción es muy fiable. A pesar de ello, tenemos que remarcar que 4 está fuera de nuestro rango de valores en las multas. Es decir, está fuera de las multas que son 100, 200 y 300 euros. Entonces, habría que destacar que normalmente no es útil estimar valores que estén fuera de nuestro rango de valores. Y con esto lo tendríamos todo. Hasta pronto.